Buenas tardes compañeros, buenas tardes maestro. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la materia de control digital. Somos el equipo número 5, estamos integrados por el compañero Alexandre Suárez Ramírez, Mauricio Armenta Juárez y un servidor, Carlos Enrique Candelero Gómez, que en esta ocasión venimos a exponerle lo que es controlador PID básico, acciones del controlador y ecuación básica. A continuación aquí podemos observar, tenemos una imagen. Aquí podemos ver un controlador, un sistema y el sensor. Esto se puede decir que es un sistema PID básico, que pues lo podemos encontrar en cualquier, hasta en un electrodoméstico que tengamos en la casa, como por ejemplo en un clima. Bueno, para que entendamos un poco más esto, les voy a definir lo que es un controlador, que es nada más y nada menos que son elementos que se agregan al sistema original para mejorar sus características de funcionamiento. O sea, tienen como objetivo satisfacer las especificaciones del diseño, tanto en régimen transitorio como en estado estable. Bueno, sabemos y como ya tenemos conocimiento que existen tres controladores. Esos controladores son controlador proporcional, controlador integral y el controlador derivativo. Estos controladores pueden interactuar entre sí y se pueden configurar de diferente manera, como la tenemos aquí, que es el control proporcional integral, control proporcional derivativo, y el que nos importa y estamos estudiando actualmente es el control proporcional integral derivativo, que pues a continuación le vamos a presentar un poco de historia y pues su definición para que tengamos en cuenta eso antes de entrar a lo que es su ecuación básica. Bueno, un poco de historia. Los primeros controladores PID comenzaron con el diseño de los limitadores de velocidad. Bueno, posteriormente los controladores PID fueron usados para la dirección automática de los barcos. Uno de los ejemplos más antiguos de este controlador fue desarrollado por este señor Elmer Sperling en 1911. Ok, 11 años después, el primer análisis teórico de un controlador PID fue publicado por el ingeniero ruso-americano Nicolás Minorsky. Este hombre fue el que se dedicó a hacer todo lo teórico, cálculos y demás sobre el PID. Aquí lo tenemos. Bueno, la definición del PID. Ok. Bueno, no es nada más y nada menos que es un mecanismo de control que a través de un lazo de retroalimentación permite regular la velocidad, la temperatura, presión y flujo y entre otras variables o magnitudes físicas que se puedan medir de un proceso general. El algoritmo de este control incluye tres parámetros fundamentales: ganancia proporcional, integral y derivativo, que aquí tenemos y se va a definir a continuación cada una de ellas. Bueno, el parámetro proporcional mide la diferencia entre el valor actual y el set point, o sea, en porcentaje, y aplique el cambio. Como por ejemplo, si yo doy un set point de 50 y me está llegando 49.98 o algo así en porcentaje, este parámetro proporcional es el que se encarga de aplicar el cambio o tratar de corregirlo. El parámetro integral se refiere al tiempo que se toma para llevar a cabo la acción correctiva, mientras que el valor sea más pequeño, el ajuste más rápido. Como por ejemplo, les ponía yo el ejemplo del 50%, si me está llegando 48.9 o algo un poquito más elevado, no va a tardar mucho y el ajuste va a ser súper rápido. Pero si por ejemplo del 50 me llegan 45, pues ahí sí va a ser un poco más tardada la reacción sobre el parámetro integral. Está lo que es el parámetro derivativo, que emite una acción predictiva, es decir, prevé el error e inicia una acción oportuna. O sea, si lo prevé, pues, o sea, dice rapidito lo trata de corregir. Responde a la velocidad de cambio del error y produce una corrección significativa antes de que la magnitud del error se vuelva demasiado grande. Bueno, continuamos. Las aplicaciones de los PID. Para simplificar las labores de los operadores y ejercer un mejor control sobre las operaciones, algunas de sus aplicaciones son lazos de temperatura. Aquí tenemos lo que es el aire acondicionado, los calentadores o boilers, refrigeradores, etc.
¿Por qué? Porque al aire acondicionado también se le puede medir lo que es la temperatura. O sea, el aire acondicionado sensa una temperatura, por ejemplo, de un cuarto, y es cuando decimos que, por ejemplo, no, que ya se paró el clima o algo, pero es porque en realidad ya está marcado su set point y ahí por ejemplo, ahí sí se apagó y todo lo demás. Está lo que es lazos de nivel en tanques de líquidos como agua, lácteos, mezclas, crudo, etcétera. Lazos de presión para mantener una presión predeterminada en tanques, tubos, recipientes, como por ejemplo, esto es como por ejemplo en las tuberías de Pemex, en los ductos, que pues se necesita tener un buen PID, vaya, porque si no, pues cómo le harían pues para tener todo funcionando correctamente. Y está lo que es lazos de caudal. Bueno, a continuación viene mi compañero Armenta a seguirles explicando sobre el tema. Bueno, a mí me tocó lo que es la parte de ecuaciones del controlador PID. Tenemos la ecuación PID paralela, que es una ecuación que es la que hemos utilizado hasta el momento para estudiar los controladores PID. Y en esta ecuación lo que se tiene son los términos por separados para luego sumarlos. Pues se puede ver aquí en la fórmula, donde tenemos el término proporcional más el término integral más el término diferencial. En la ecuación paralela, cada acción es independiente una de la otra, simplemente se suman. Esto parece una ventaja al principio, pero si ajustamos un parámetro que solo afecta un aspecto del controlador, sobre eso funcionaría correctamente. Más hay algunas veces que es mejor tener la ganancia afectando a todos los aspectos, todas las partes del controlador. Un ejemplo es que cuando variamos la ganancia del proceso o variamos un rango del transmisor, luego necesitamos reajustar el controlador para mantener un funcionamiento adecuado de este mismo controlador. Entonces, si el controlador tiene una forma paralela, tendrá que ser ajustado en cada uno de los parámetros. En cambio, si la ecuación PID usa Kp como factor de los tres modos, tendremos que ajustar el parámetro Kp en el lazo. Se puede mostrar cómo la independencia de las tres acciones matemáticamente, separando la ecuación en tres partes. Cada uno describe su contribución en la salida delta M. Como lo podemos ver a continuación, delta M es igual a Kp delta E, que es la acción proporcional, 1 sobre Ti integral de E a la dt, es la acción integral, Td por la derivada de E sobre la derivada de T, es la acción derivativa. Como podemos ver, las tres proporciones de esta ecuación son completamente separadas, no están juntas una con la otra, y cada parámetro se debe sintonizar independientemente. Tenemos la ecuación PID ideal o ISA. Esta ecuación es la que tiene el término de ganancia Kp afectando a las otras tres ecuaciones. Esta ecuación es llamada ideal o ISA. Aquí podemos ver que Kp afecta a toda la ecuación, a toda la suma de la parte proporcional, integral y derivativa. Aquí la ganancia Kp es distribuida en todos los términos y por tanto afecta a los tres términos del PID, incrementando la ganancia Kp en este tipo de PID. Hace que los términos PID sean más agresivos. Si dividimos la ecuación y mostramos cada término del PID, vemos que cada uno contribuye en la salida delta M. Podemos ver aquí separando lo que es cada parte de la función. Se puede tener la acción proporcional, la acción integral y la acción derivativa. Como se puede apreciar, las tres proporciones de PID son influenciadas por la ganancia Kp. También tenemos lo que es la ecuación PID serie. Una tercera versión con origen de controladores neumáticos y circuitos analógicos es llamada ecuación serie o interactiva. Aquí podemos ver lo que es la fórmula de esta ecuación. Aquí la ganancia Kp afecta a los otros tres términos PID, como en la ecuación ideal. La diferencia es que tanto la integral como la derivativa tienen un efecto en la acción proporcional también. Quiere decir que ajustando Ti o Td, esto no solamente va a afectar a estas acciones, sino que también influencia en la agresividad de la acción proporcional. Si dividimos en términos independientes cada una de las acciones, podemos notar que su mejor efecto en la salida delta M, como lo podemos ver a continuación.
También tenemos que esta ecuación interactiva es un artificio para el diseño de controladores neumáticos o analógicos. Si vemos en el pasado, cuando esas tecnologías eran dominantes y los controladores PID eran modularmente diseñados, por ejemplo en la acción integral derivativa, estaban separadas en diferentes módulos de hardware y venían a un costo adicional con el controlador proporcional. La manera más fácil de implementar las acciones integral y derivativa era haciendo efecto interactivo con la ganancia del controlador. En otras palabras, esta ecuación realmente ayudaba a simplificar el diseño físico del controlador. En muchos controladores digitales aún se incluye esta forma de ecuación interactiva para tener un controlador PID idéntico a los que tienen los controladores analógicos o neumáticos. Con el fin de realizar un reemplazo limpio, de esta manera los parámetros de sintonía de los controladores antiguos se pueden utilizar en el nuevo controlador digital, obteniendo o manteniendo la sintonía antigua. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alexander Suárez Ramírez del equipo número 5 de control digital. En este caso les voy a explicar un ejemplo de control PID en aplicaciones en PLC. En este ejemplo de control de servomotor en aplicaciones PLC System Step 7, para el control del servomotor se utilizará un autómata programable S7-2000 de Siemens. Dado el control del servomotor requiere el manejo de señales analógicas de tensión, tanto las tensiones a aplicar para el motor como las medidas de los sensores. Se utilizará el módulo analógico M235. Se aplicará un control PID para manipular la velocidad angular del servomotor. Control de servomotores en PLC Siemens Step 7. Variable a control velocidad de giro de motor, señal de control de tensión aplicada al motor. En este pequeño diagrama que se logra apreciar, se muestra el modelado del motor y la función con la que va a estar trabajando el control PID. En este caso se ven las entradas, el control, BS que es el tiempo, K que son las variables constantes, la fórmula y lo que va a ocupar el control PID para estar corrigiendo los errores y para ir cambiando su salida. En este caso el control del servomotor en PLC Siemens Step 7, ES representa la señal de error, lo que nos referíamos anteriormente, que ya han explicado mis compañeros, que el control PID se basa tres factores, que es el pasado, el presente y la predicción del futuro, de la siguiente manera. Entonces, refiere que ES es la representación de la señal de error, es la diferencia entre la velocidad deseada de referencia, que podría decir el presente, y la velocidad real del motor. En este caso, la velocidad real del motor sería la velocidad final obtenida base el error y la referencia tomada. De acuerdo con lo comentado anteriormente, el PLC necesitará manejar señales analógicas para realizar el control PID del servomotor. Estas señales serán señal de tensión proporcional a la velocidad del eje del motor, o sea, el ángulo que gira en sí mismo. Ese proviene de un potenciómetro. La señal de tensión proporcional a la velocidad angular de un eje de motor. Este proviene de un tacogenerador. Lo otro que también mostrará será la tensión aplicada al motor. Se trata de un motor de corriente continua que se alimenta con una tensión variable. En esta pequeña imagen que se logra apreciar se muestra el flujo de información entre el PLC cargado del control y el motor eléctrico. Para el control de su velocidad debe de ser el siguiente. En este caso, la información mandada al PLC es la velocidad angular del motor, y el PLC manda la tensión de actuación con la que se debe de estar moviendo el motor. El PLC debe recibir información sobre la velocidad angular con la que gira el eje del motor,
Ahora sí que yo les explicaba, el motor manda una señal al PLC, el PLC recibe la señal, la lee, lo toma la lectura y regresa otra señal con la que es que se debe de actuar, o sea, la señal deseada que debe de tener. Recibe información sobre la velocidad angular con la que gira el eje del motor y envía al mismo una tensión de accionamiento. El programa de control PID debe realizar las siguientes operaciones: leer la entrada analógica, el valor de la señal que desea controlar, comparar esta medida con la referencia, o sea, en este caso referencia los errores y el presente, y con referencia a la velocidad deseada, y obtener el error como resta de los dos valores, o sea, tomar una predicción futura para tomar realmente dar al final la velocidad más aproximada a lo que deseamos. Aplicar el algoritmo del control PID al error, calculando los efectos proporcionales, diferencial e integral. Escribir en la salida analógica el resultado calculado. Ahora sí, finalmente se implementa el bloque PLD en el lenguaje deseado, en ejemplo ladder. Esta implementación varía mucho dependiendo del PLC a utilizar o el lenguaje a programar, pero para todos los tipos de implementación se debe configurar los parámetros de PID en la configuración del software de programación, tales como tiempo de muestreo, referencia, parámetros PID. En este caso lo que se refiere es que dependiendo del microcontrolador que ocupemos debe de llevar una programación como tal. En este caso el lenguaje que se ocupó fue ladder. Aquí, como se logra apreciar un poco, se ve una entrada, una salida, la programación que lleva como tal el PLC y los datos que toma base a referencia a los datos del motor y lo que deseemos hacer, el ángulo que quiera tomar, el esfuerzo que quiera tomar el servomotor. Como en este caso ya hemos mencionado y han mencionado anteriormente mis compañeros, se toman 3 referencias que volvería a repetir de nuevamente. Toma un error que sería el pasado, toma un presente que sería por decirlo así, la velocidad actual o lo que se está recibiendo base a ese error, y toma una predicción base a una derivada. En este caso les explicaré un poco lo del lenguaje de programación que se alcanzaba a ver en la imagen anterior. En este caso el programa se llama a la subrutina iniciada en cada ciclo de programa. Los parámetros se fijarán en estos valores. PB-I se refiere a la entrada analógica del autómata que se utilizará para leer los datos del proceso, en este caso la velocidad del motor. Se elegirá la entrada AIW2. Output se refiere a la salida analógica del autómata que se utilizará para enviar órdenes o acciones de control del proceso, en este caso tensiones a aplicar del motor. Se elegirá en salida AQW0. Y el setpoint. El setpoint se refiere a la posición de memoria donde se indicará las referencias para el motor. Se indicará la posición de memoria en BD4, la posición de memoria PID 0-SP. En este caso aquí lo que les estoy explicando es a lo que se refiere la programación utilizada anteriormente para el control del servomotor en el PLC. En este caso nos habla de una entrada, de la salida y de la memoria, lo cual conlleva al diagrama anterior que estuvimos viendo de más o menos cómo funcionaría el control PID. En este caso, pues por mi parte es todo. Espero y le haya entendido esta explicación. Gracias.